Vamos ahora a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para hablar con nuestro comentarista invitado, el licenciado en Ciencias Políticas, Salvador Navarro Martínez, con quien hablaremos de cómo es el proceso de las elecciones en Estados Unidos. Y es que la próxima semana son las elecciones para presidente en ese país. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Janet. Buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha hoy. Que ya van a ser las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Así es, mira, estamos frente a un proceso electoral en los Estados Unidos que se ha visto atropellado ya en varias circunstancias, desde la elección de la candidatura demócrata. No se decidían si era Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, o la vicepresidenta Kamala Harris, que finalmente llevó a la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris y que se está enfrentando ante el expresidente y derrotado presidente en la elección pasada, Donald Trump. Hay muy pocos partidos políticos en Estados Unidos, hablamos de dos nada más, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, o hay la diversidad que tenemos aquí en México. Así es, mira, el sistema electoral en los Estados Unidos es un sistema bipartidista. Esto quiere decir que solamente tenemos dos partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Un partido demócrata que se ve más acercado a una ideología liberal y un partido republicano que se ve más acercado a una ideología conservadora. Ahora, lo tomamos entre comillas, ¿no? Porque esto no significa que existan personas en ambos partidos políticos que se acerquen a ideologías contrarias a las de sus partidos. Existen otros partidos políticos, tal vez a nivel local o a nivel nacional, pero más pequeños, como un partido verde en los Estados Unidos, pero no son de relevancia, porque el mismo sistema electoral y el sistema de partidos de los Estados Unidos solamente permite que accedan al poder, a puestos de poder, los dos partidos republicano y demócrata. Aparte de la elección a presidente, ¿qué otros cargos se van a elegir en estas elecciones? Estamos viendo un proceso electoral donde también se va a renovar el Senado y me parece que la Cámara de Representantes. Actualmente ambas cámaras están lideradas por el Partido Republicano. Es importante mencionar que es una contienda sumamente difícil porque es una contienda cerrada a diferencia de lo que se había vivido anteriormente, ¿no? Con que habíamos visto una tendencia favorable hacia un candidato. Ahorita estamos viviendo una tendencia que va a favorecer en unos estados importantes a Donald Trump, pero hacia otros, hacia Kamala Harris. Déjame te doy el ejemplo de tres estados, Nueva York, Florida y California. Son estados que históricamente no han cambiado en su decisión en el colegio electoral. Los Estados Unidos se basa bajo un colegio electoral, a diferencia de México, que es el voto popular quien elige. En los Estados Unidos los estados tienen cierto número de valor, cierto número de peso en el colegio electoral. Entonces, estos tres estados de Nueva York, Florida y California no han cambiado su decisión. Nueva York es un voto sumamente demócrata, a pesar de que ahí radique el expresidente Donald Trump. Florida, un estado que anteriormente había dado su voto al Partido Demócrata, pero que hoy se ha consolidado como un bastión republicano. Y bueno, California, que desde los años 90 no ha cambiado su posición en ser un estado sumamente demócrata. ¿Nos puedes hablar un poquito de las votaciones directas e indirectas que se pudieran dar allá en Estados Unidos? Sí, mira, el proceso que se vive para la elección del presidente de los Estados Unidos es bajo el colegio electoral, es un voto indirecto, por así decirlo. Cada uno de los 50 estados que comprenden a los Estados Unidos tienen un peso según su población. Es decir, en el caso de Florida me parece que son 54 votos que dan en el colegio electoral. Pero hay estados con mucho menos población
que dan únicamente 3, 4, 5 votos en el colegio electoral. Esta es la clave para entender cuál es la estrategia que tienen que seguir los candidatos, es decir, aquellos estados que les pueden dar la posibilidad del gane. Y esos estados son estados que históricamente se han marcado como en una elección van por uno, en una elección van por otro. Eso es el caso de Pensilvania, que en la elección pasada dio sus votos, 16 votos a favor del presidente Joe Biden, que son 16 votos que le dieron la victoria al presidente Joe Biden. Es el mismo caso de Mississippi, es el mismo caso de Michigan, el caso de Georgia. El caso de Georgia es muy importante también porque se encuentra en la disputa hacia dónde va a tornar su voto ahora, ¿no? Entonces, en las elecciones pasadas, Georgia únicamente lo ganó como por 10,000 votos el presidente Biden frente a Donald Trump. Y esto puede dar un giro inesperado en la elección que vamos a vivir el próximo martes 5 de noviembre. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo va el voto adelantado? Sí, a diferencia de en México, en los Estados Unidos, tienen la posibilidad de votar anticipadamente. Esto puede ser a través de correo postal o puede ser a través, me parece también un mecanismo que tienen en línea. Históricamente se ha superado las cifras de voto anticipado. Me parece que llevan cerca de 45% del voto ya registrado anticipadamente. Esto no se había visto ni siquiera en la pandemia, en el 2020, cuando se incentivó mucho el voto anticipado. Normalmente lo que suele suceder y sucedió en la pandemia es que este voto anticipado le da una preferencia hacia los demócratas, porque en el contexto de la pandemia los demócratas eran los que estaban preocupados, la base electoral de los demócratas eran los que estaban preocupados por no salir de sus casas y no enfermarse frente a la pandemia. Y los republicanos eran los que no creían en lo que estaba pasando, como decía el presidente Trump. El virus chino no era verdad, era una mera mentira. Entonces ellos fueron los que se esperaron hasta el último momento para salir a votar. Yo creo que es distinto el contexto que estamos viviendo actualmente. Creo que se está generando una cultura del voto anticipado en los Estados Unidos y que ya no tiene nada que ver con que sean republicanos o demócratas esos votos. Las campañas políticas, el proselitismo que llevamos aquí en México en confronta con el que se lleva en Estados Unidos, ¿tiene alguna variante o es similar? El proceso es distinto. Por ejemplo, los partidos en Estados Unidos pueden recabar fondos para sus campañas a través de empresarios, a través de donaciones de los ciudadanos. Eso en México no es posible porque el Instituto Nacional Electoral es quien te da las prerrogativas, quien te da el dinero para la campaña electoral. Cambia mucho el sentido por el colegio electoral que no tenemos aquí en México, porque únicamente se basan las campañas en aquellos estados que pueden hacer el cambio y que les pueden dar el gane. No tiene caso ir a hacer campaña de la candidata demócrata a California, porque California es un estado históricamente demócrata. Se basan únicamente en esos estados que les van a dar el gane, y ya te he mencionado algunos: Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Michigan. Son esos estados en los que se basan. Y en México, pues, es un poco distinto, porque mediante el voto popular, quien tenga más votos, así sea 1, 2, 3, 4, 5 votos más, es quien gana. Esto no pasa en los Estados Unidos. Recordemos, Hillary Clinton en 2016 obtuvo el voto popular, es decir, obtuvo más votos que Donald Trump numéricamente, pero perdió en el colegio electoral. El colegio electoral no alcanzó los votos suficientes y es por eso que ganó el presidente Donald Trump. ¿Se puede percibir actualmente el sentir de los mexicanos que tienen derecho a votar en Estados Unidos? ¿Cuál sería la tendencia para sufragar su voto? Sí, mira, el voto latino en general es muy importante en los Estados Unidos y es un voto que le dedican los candidatos mucho tiempo y esfuerzo. Desde Bush haciendo campaña en español
con comerciales en televisión en español, o Barack Obama también asistiendo a foros latinos. En esta campaña, tanto el presidente Trump como la vicepresidenta Harris estuvieron en foros con comunidad mexicana, ¿no? Américo-mexicana. Entonces, es un voto sumamente importante. Es decir, el voto extranjero en los Estados Unidos, solamente el 15% de ese voto extranjero es representado por mexicanos. Es un voto que le puede dar el gane en algunos estados a los candidatos. Yo creo que tiene una tendencia a ser más demócrata, dado las propuestas que tiene la presidenta Harris, pero que últimamente se ha dividido un poco este voto y también tiene una parte republicana muy fuerte, consolidada con el presidente Trump. Entonces, no estoy seguro de que este voto latino o este voto mexicano en los Estados Unidos lo tenga ganado ni uno ni otro. Creo que está muy dividido entre ambos candidatos. Si tuvieras la posibilidad de votar en Estados Unidos, no sé si la tengas, ¿por quién votarías? Creo que es algo que a mí no me corresponde. Yo soy mexicano y creo que no tendría una respuesta para eso. Ok. ¿Cuál sería el impacto para México si ganara Trump en estas elecciones? Refiriéndonos a lo económico. Pues mira, ya ha anunciado el presidente Trump que va a haber sanciones económicas hacia Estados Unidos, hacia México, en el sentido de que va a imponer aranceles a todos esos, a la industria automotriz. Es decir, todos aquellos autos que se produzcan en México y que vayan hacia el mercado estadounidense van a tener aranceles hacia las importaciones. Entonces, es un poco complicado el panorama que se vive en la relación entre los Estados Unidos y México, en el sentido de las propuestas que ha hecho el presidente Trump, pero también la vicepresidenta Kamala ha hecho declaraciones que han dejado preocupada a la comunidad internacional y sobre todo a México. El hecho de que la vicepresidenta Kamala en su periodo en el Senado de los Estados Unidos haya sido de las pocas senadoras que votó en contra de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con México, da mucho de qué hablar. Es decir, ella ha dicho que es un tratado que no le viene bien a los Estados Unidos y que si llega a ser ella la presidenta de los Estados Unidos es un tratado que va a repensar y que va a poner la lupa sobre este tratado. Para nosotros los mexicanos, para nuestras políticas públicas, ¿quién nos convendría que ganara las elecciones para que nos vaya bien de manera económica y en los demás aspectos? Pues mira, yo dada las circunstancias mexicanas y estadounidenses, el presidente Donald Trump tuvo una estrecha relación con el presidente López Obrador. Y si estamos en este contexto del que el presidente López Obrador es el líder del movimiento de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pues entiende que si gana el presidente Trump va a haber una buena relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Entre la presidenta Kamala y la presidenta, bueno, si es que llega a ser presidenta, Kamala Harris, y la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que se va a mantener meramente una relación institucional, una relación de respeto entre dos mujeres que llegan por primera vez a la presidencia de la República de sus países y que va a ser meramente institucional como lo fue con Joe Biden y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo son las elecciones y cuándo se darían a conocer los resultados y a través de qué medio se pudiera levantar la mano del candidato ganador? Esto puede ser, esto no se tiene una respuesta, porque las elecciones son el 5 de noviembre, el próximo martes, pero si ese día puede que salgan los resultados y puede que salga a pronunciarse un candidato victorioso, pero esto depende de qué tan cerrada esté la elección en aquellos estados que van a ser cambiantes. Recordemos que en las elecciones pasadas de 2020, pues no se supo hasta 6 días después de la elección, porque se estuvieron recontando los votos de manera física y de manera digital también.
Entonces, si bien a bien no se sabe cuándo vamos a tener los resultados de la contienda, yo creo que como va a ser una elección cerrada, no se va a saber ese mismo martes. Yo creo que van a tener que pasar algunos días como el caso de hace 4 años. Y sí, no creo que vaya a ser fácil el conteo de estos votos. Como mexicanos, ¿podemos aprenderle algo a los norteamericanos de la manera de elegir a su presidente? ¿O por el contrario, la tendencia es hacerlo de manera directa, a través del voto directo? Existe una crítica hacia este sistema democrático de elección de presidente. Yo creo que está en el debate. Creo que es un sistema que en cierta manera beneficia a su democracia, pero de otra manera la perjudica. Como bien te lo he dicho, puede que gane un candidato a la presidencia de los Estados Unidos sin ganar el voto popular, que es algo que a mí no me parece del todo bien, ¿no? El presidente Trump ganó en el 2016 y no tuvo el voto popular. O sea, la mayoría de los estadounidenses no querían que él fuera el presidente, pero dado el colegio electoral, llegó a ser presidente. Entonces, pero también le da ese valor a los estados que concentran mayor población, y eso termina siendo, creo que bueno, porque las decisiones tienen mayor valor, las decisiones de esos estados con mayor gente tienen mayor valor en la emisión de su voto, ¿no? Entonces, eso es algo que está en el debate. Yo no sabría decirte qué sistema es mejor. Tiene sus pros, tiene sus contras. Es algo que se tiene que analizar más a fondo. Licenciado Salvador Navarro Martínez, es un gusto, como siempre, contar con su inteligencia para poder dirimir las dudas que tenemos respecto a ello. Bueno, le agradecemos mucho y nos vemos próximamente. Que tenga bonito día. Gracias.